Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo como siempre a través de FM Apunte 98.9, Noche de Radio, Noche de Frassati, un nuevo martes que comenzamos. Comenzamos la semana para hablar, para contarles a ustedes muchas novedades acerca de la iglesia, como siempre decimos, de la iglesia en Argentina y también de la iglesia en el mundo. Programa donde vamos a tener el lujo, la posibilidad de charlar sobre un santo muy conocido. Hablo de San Benito Abad. Un santo que la iglesia el 11 de julio, tuvo la fiesta, ¿sí? La iglesia reconoce a San Benito Abad todos los 11 de julio, por eso nosotros vamos a tener la posibilidad de conocer más sobre su vida, contarles a ustedes quién fue San Benito Abad. Se sabe mucho acerca de los monjes benedictinos, vamos a tener la posibilidad también de hablar con un monje benedictino, quien, entre otras cosas, nos va a contar, ¿no?, cómo es el día a día de un monje benedictino, cuál es la misión que tienen los monjes. Hay algo muy común en San Benito Abad, que se trata de la medalla, una medalla que es muy conocida. También vamos a contar qué es y qué no es la medalla de San Benito. Y bueno, en definitiva, muchas cosas más. Pero quería abrir este programa hablando sobre algo que nosotros venimos conversando hace mucho tiempo, que es la nueva evangelización, ¿no? Estamos insertos en un tiempo donde pasan muchas cosas a nivel mundial, pasan muchas cosas que para mí hacen que los jóvenes cada día nos tengamos que comprometer más, y más los jóvenes católicos, obviamente, con defender lo nuestro, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que desde los diferentes estados, no hablo del argentino solamente, se ataque mucho a la iglesia? Ayer me decían por ahí, en una charla que tenía, que la agenda en Argentina, la agenda obviamente política, no se conformó con lo que fue en su momento el aborto, hace no mucho tiempo atrás, no se conformó con, hace años atrás, la ley del... las diferentes leyes que salieron, ¿no? Pero también se vienen cambios, o se van a proponer cambios, que van a afectar lo educativo, que van a afectar la libertad religiosa, entre otras cosas, y que justamente nosotros desde nuestro programa, desde nuestro espacio, entendemos que todos tenemos el derecho a opinar, a pensar y a expresarnos, básicamente, de la manera que uno quiere, y manifestarse también de una manera justificada. Digo, el que es cristiano, el que es católico, el que es judío, el que es ateo, es ateo. Nosotros siempre decimos, hemos debatido muchas veces, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos que no creen en Dios? O amigos familiares que son partes de otras religiones. Pero me parece que cuando el Estado de turno, quien sea, con nombre propio, interfiere en la libertad religiosa, me parece que ahí se empieza a torcer esa cuarta pata que tiene la silla o la mesa. Por eso, en los próximos programas nosotros vamos a empezar a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre esta libertad religiosa que empieza a ser y muy afectada, e insisto, no solamente la católica, no solamente la fe católica, sino también otras religiones van a empezar a tener ciertos grados de... no quiero ser agresivo con la palabra, pero sí cierto grado de cuidado, ¿sí? con la propia fe. Por eso nosotros desde Frassati vamos a empezar a hablar una vez al mes, cada tanto, de manera esporádica, sobre esto, ¿no? Sobre la libertad religiosa. Y también, para que ustedes sepan, vamos a empezar a hablar y vamos a seguir charlando sobre la nueva evangelización. Somos parte de la nueva evangelización y nosotros siempre decimos, insistimos y los invitamos a ustedes, a los que están del otro lado de la radio, a que se sumen a esta nueva evangelización desde el punto de vista que más cerca les toque, o desde el lugar, mejor dicho, que más cerca les toque. Algunos lo hacen desde la facultad, otros lo hacen desde proyectos apostólicos, quizás como el nuestro, otros tienen la posibilidad de tener una cuenta en Instagram o en una red social y difundir, ¿sí? difundir diferentes tipos de maneras de vivir la fe, o hemos sacado al aire a varios jóvenes que hacen diferentes proyectos, algunos solidarios, otros apostólicos. Pero eso es nueva evangelización, ¿sí? La nueva evangelización está en todos lados, está en una parroquia del barrio, está en un movimiento, está en un colegio. Bueno, en definitiva, nosotros programa tras programa tratamos de abrir con esto
de insistir con esto, y perdón si somos repetitivos, pero creemos que es no solamente el siglo, sino el tiempo. Y cuando digo tiempo me refiero quizás no a una eternidad, pero sí a un ciclo, que nos va a tener a los jóvenes como protagonistas. Lo dijeron diferentes papas, no fue solamente Juan Pablo II, lo sostuvo en su papado Benedicto XVI, lo sostiene hoy en día el Papa Francisco. Por eso nosotros insistimos y creemos que nosotros los jóvenes somos parte de la nueva evangelización y que sobre todas las cosas somos parte de esta nueva iglesia que creo yo que está en un proceso de cambio, para bien, lógicamente. 11 22 35 22 72, repito, 11 22 35 22 72 es el teléfono de la radio para que ustedes se puedan comunicar. La tengo a mi izquierda, le doy la bienvenida, estaba filmando, no me había dado cuenta, a la señorita Carolina Baulos. ¿Cómo andas, Caro? Buenas noches. Muy bien dicho el nombre. Buenas noches, Chicho. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, contenta de poder compartir otra noche de Frassati con muchas novedades, como bien dijiste, y me gusta este tinte que va tomando a poquito el programa también. Lo venimos haciendo, bueno, como bien dijiste, ininterrumpidamente hace 5 años, pero ahora estamos tratando de impulsar cada vez más lo que es la nueva evangelización, este llamado que tenemos todos los que formamos parte de la iglesia, encontrando la manera, encontrando el camino, encontrando los distintos modos que hay para hacerlo. Y bueno, cómo no volver a traer en un día tan importante como fue el 11 de julio, San Benito, un propulsor de la evangelización. Cómo no aprovechar la figura de él, este gran santo que tiene toda la iglesia, para también poder hablar de él y poder sacarlo mejor para esta nueva evangelización que se nos viene. Sin lugar a dudas. ¿Estamos en Instagram en vivo? Estamos en vivo en Instagram. Bueno, a los que están en Instagram del otro lado los invitamos a que se sumen entonces a través de la radio FM Apunte 98.9, aquellos que no estén en Buenos Aires y no la puedan sintonizar, a través de la aplicación nos pueden escuchar hasta las 23 horas. Vamos a estar haciendo este programa número 165 de Frassati en esta 5ª temporada. Vamos a hablar sobre la vida de San Benito. Vamos a hablar también acerca de un Papa Francisco que sigue en un proceso de tratamiento. Lo hemos contado en los programas anteriores. El Papa fue intervenido, estuvo internado, está internado, de hecho. Se prevé que tenga que seguir, ¿sí?, con un tratamiento largo. Por eso vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar acerca también de la iglesia en Cuba, ¿no? Qué complicado que está el día a día de Cuba. Por eso nosotros también vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? En qué pasa con los obispos cubanos, qué es lo que ellos piden, qué pasa también con el día a día de la iglesia en ese país. Y también, como les decíamos, siempre tratamos de hacer hincapié en algún tema formativo, en algún tema que no sea de factor común o de tema común, mejor dicho, en la mesa tradicional que podemos tener con amigos, con familiares y con conocidos también. Un tema que, yo creo que hay muchos temas para hablar. Nosotros tratamos en la medida de lo posible todos los meses de ir tocando algún tema en particular. Hoy vamos a invitarlos a un seminario, después vamos a hablar sobre eso, un seminario de afectividad y sexualidad, que me parece que también sigue esta línea, ¿no? Esta línea formativa, esta línea que apunta sin dudas a que uno se forme como joven, como laico, como católico, capaz que no como laico, pero sí, sin dudas, como católico. Pero insisto, ¿no? Para ser parte de la nueva evangelización, no solamente hay que crear un proyecto, llevarlo adelante, desarrollarlo, sino también hay que formarse, ¿sí? Hay que tener sustento para defender lo que uno ama, lo que uno cree, lo que uno profesa, y sin dudas es parte de esto. ¿Lo tengo enganchado? Todavía no. Se está enganchando. En un ratito vamos a estar metiéndonos de lleno con el invitado de la noche, pero si te parece, Caro, nos metemos de lleno con lo que es San Benito, ¿no? El patrono de Europa, el patriarca de los monjes occidentales, así la iglesia lo conoce a San Benito, fue el padre del monasticio occidental. Él decide abandonar Roma y también decide abandonar el mundo, obviamente, para evitar la vida licenciosa de dicha ciudad, como se lo decía.
Pero destaco un dato y ya me meto con el invitado de la noche, ¿no? Vivió como ermitaño por muchos años en una región de Italia. Y la vida de San Benito a mí me sorprende, a mí siempre que la leo, siempre que veo algún quizás documental que hay dando vueltas por las redes sociales, la verdad que me conmueve y me alegra, ¿no? Que la iglesia tenga a santos como San Benito, porque sin dudas es un santo que, a ver, es ejemplo para todos, sin lugar a dudas, y nos ayuda en la medida de lo posible a entender mejor la fe. Para eso, para hablar sobre San Benito, lo tengo al hermano Santiago en línea, a quien le doy la bienvenida. Le agradezco en primer lugar por el tiempo, las disculpas por la hora, pero bueno, salimos a las 10 de la noche y bueno, gentilmente nos atiende y tenemos la posibilidad de charlar con él. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Ezequiel Pereiro te saluda, ¿todo bien? Todo bien, Ezequiel, ¿cómo andás? Muy bien por aquí, gracias a Dios. Bueno, para aquellos que no te conocen, naciste en el año 1978, en 2004 ingresaste en la abadía benedictina, justamente de San Benito de Luján, aquí en Buenos Aires. Hiciste tu noviciado, después emitiste los primeros votos en 2007 y el 15 de agosto del año 2011 hiciste la profesión solemne, ¿no? La perpetua. Y antes de meternos de lleno, esto más que nada para la gente que conozca un poco más sobre vos, antes de meternos de lleno con la vida de San Benito, algo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Preguntarle al que está del otro lado, en este caso por los monjes benedictinos. ¿Quiénes son los monjes benedictinos? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el día a día de un monje? ¿Nos podés contar? ¿Cómo no? Sí, es la típica pregunta también que inquieta a los que conocen el monasterio, están aquí de huéspedes o pasan por la abadía. Y sí, nuestra vida hunde sus raíces en la época de San Benito. Vos no sé si lo dijiste de paso, pero San Benito es un santo, un monje que vivió en el siglo VI, ¿no? Así que nuestro género de vida tiene muchísima antigüedad e incluso se inscribe en la misma vida que llevaban los monjes anteriores a San Benito, ¿no? Uh-huh. San Benito no pretende fundar algo totalmente nuevo, sino que la tradición nuestra benedictina se inscribe en la vida de los monjes que venía de antes, ¿no? Siglo III, siglo IV, siglo V, ¿no? Y ahí se aparecen delineadas como las líneas maestras de la vida monástica, un poco tal como nos van a llegar hasta el día de hoy. Concretamente, entonces, respondiendo a tu pregunta y sin irme por las ramas, que es mi tendencia de siempre, nosotros, bueno, monjes son quienes viven en un monasterio. Bien. ¿No? La palabra monjes remite al monos del término griego, que quiere decir solo. Entonces, remite entonces a una vida de personas que viven en un monasterio y de una manera un poco como solitarios, que es lo que recién recalcabas de la vida de San Benito, ¿no? Que vivió como ermitaño y también fundó monasterios, ¿no? Entonces esa soledad implica como un retiro, un cierto alejamiento de la vida urbana, de la vida cotidiana en el mundo, un retiro un poco a la soledad, que es donde Dios habla y nosotros entonces en el monasterio encontramos un espacio de escucha, ¿no? Siempre tratamos de hacer la distinción, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces con algunas hermanas, tratamos de hacer también la distinción, porque, el nombre común de una persona, X, sí, más allá de si sea o no católica, si practica o no la fe, decir hermana, monja, ¿cómo le digo? ¿De qué manera la llamo? En el caso de ustedes, está bien llamarlos monjes, ¿no? Sí. O hermano también. Que propiamente hermanos, sí, sería bien. Hermanos. Dentro de un monasterio de varones, algunos hermanos, si el abad lo dispone así, eso lo pone San Benito mismo en la regla, ¿no? Dice que algunos monjes pueden ser ordenados sacerdotes, ¿no? Si es necesario para la vida. Eso te iba a preguntar. ¿No? Eso te iba a preguntar. Es como el empujoncito de gracia que todos necesitamos para la vida espiritual, esa vida sacramental que es necesaria en la vida cristiana y que en lo que tiene que ver con la celebración pasa por el sacerdote, por el ministerio del sacerdote, ¿no? Claro. Entonces somos todos hermanos, algunos de nosotros además
son, porque yo no soy, son sacerdotes, entonces también pueden ser llamados padres, ¿no? Pero llamados hermanos está muy bien, ¿no? Y te iba a preguntar por eso. Hace un par de meses atrás tuvimos, en la 4ª temporada del año pasado, tuvimos la posibilidad de hablar con un hermano que, bueno, de hecho es amigo nuestro, que está en la Toca de Asís, una orden muy joven que se está fundando en Brasil. Y él nos contaba eso, ¿no? Que por ser nueva la orden no tiene la posibilidad de tener sacerdotes propios, sino que son sacerdotes de otras comunidades los que los acompañan. Pero en el caso de los benedictinos en Argentina propiamente, ya imagino, porque el campo religioso me parece que por primera vez Argentina llega en 1899, por lo que pude investigar, 1899, 1900, ¿no? En Entre Ríos. Ahí arranca todo. Sí, te doy un pantallazo así breve para explicar estas cuestiones. Dale. Sí, exactamente. Nosotros, mira, en Argentina tenemos 4 monasterios benedictinos de varones y hay 6 monasterios benedictinos de mujeres, ¿no? Y después hay otros monasterios, uno de varones y uno de mujeres, que se llaman trapenses, que también siguen la regla de San Benito. En los monasterios de varones que te estoy diciendo, sí, hay, grosso modo, por decirlo mal y pronto, más o menos, la comunidad se compone mitad sacerdotes y mitad hermanos, así que eso lo tienen siempre bien garantizado. Si nos vamos a los orígenes de nuestra orden, bueno, San Benito no era sacerdote, curiosamente, ¿no? Así que, sin embargo, habla de los sacerdotes en el monasterio en su regla, como te decía. Al poco tiempo, no me quiero ir por las ramas con la historia, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Al poco tiempo de la vida benedictina, decimos poco tiempo en perspectiva histórica, pero digamos 200, 300 años después de la época de San Benito, se expande muchísimo la vida benedictina, es decir, la vida de hombres y mujeres que están deseosos de una mayor intimidad y retiro para la oración, para la soledad, para escuchar mejor la voz de Dios, para apuntar a una conversión más radical de la propia vida, y se retiran, como digo, siguiendo el venerable texto de la regla benedictina. Y en esos lugares donde se expandió mucho el monacato benedictino, como Francia, ahí las comunidades se hicieron muy clericales, muy clericalizadas de a poco, ¿no? Especialmente en la época del siglo IX en adelante. Entonces las comunidades de varones pasaron a tener mayoría de sacerdotes. Eso fue como un clic histórico muy importante, ¿no? Y eso llegó hasta la época del Concilio Vaticano II muy marcado, ¿no? Claro. Nosotros somos un monasterio, lo que vos decías, la fecha 1899, es el primer monasterio benedictino en toda América de habla hispana. Claro. En Brasil ya había monasterios, y ese es el monasterio del Niño Dios en Entre Ríos. El nuestro es un poco posterior, es de 1914, y fíjate que en nuestro monasterio, hasta la época del concilio, esas eran las proporciones, 20 y pico de monjes sacerdotes y 4 o 5 que eran solamente hermanos, y que por esa cuestión histórica que se había dado, como no celebraban la misa y demás, se dedicaban a labores más bajas, por así decirlo, ¿no? Más altas seguramente ante la mirada de Dios, pero se dedicaban a la cocina, a la sastrería, ese tipo de trabajos. Después del concilio se propendió a una vuelta a los orígenes. Habíamos dicho que San Benito no era sacerdote y que lo importante para nosotros no es tanto el sacerdocio, sino la vocación monástica en sí. Cuando nos preguntan por nuestro carisma, tenemos que responder sencillamente vida monástica, es decir, la vida que propone San Benito en la regla para buscar la intimidad con Dios, la escucha de su palabra y propender a subir la escala de la humildad, ¿no? Para el encuentro con Él, pero no propiamente la vida que tenga que ver con lo sacerdotal, ¿no? Entonces, después del concilio, las comunidades son de hermanos y el abad puede pedir, elegir a alguno de la comunidad y proponerle ser sacerdote. Entonces, bueno, hoy por hoy más o menos la proporción es mitad y mitad entre hermanos y sacerdotes. Disculpa la perorata un poco larga, pero ese es un poco el panorama. Está bien, está perfecto para aclararlo y también para que en nuestro caso nos sigamos formando, y como decimos siempre, ¿no? La idea es que el oyente también pueda entender un poco más la vida de los monasterios, la vida que llevan adelante ustedes, y está bárbaro marcarlo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Sí. Te saluda Carolina. Bueno, un placer poder tenerte en este programa. Muchas gracias por eso. Igualmente. Quería consultarte, te escuchaba recién que nos contabas un poco el proceso histórico que tuvo propiamente la orden, ¿no? Hacia grandes rasgos. Y consultarte porque, bueno, justamente estamos en un momento histórico en donde se habla mucho de la nueva evangelización, donde se habla de la evangelización digital inclusive.
por ahí preguntarte, bueno, ¿cuál es la misión que ustedes encuentran dentro de este mundo más digitalizado, más comunicacional, globalizado? Bueno, ¿cuál es la misión? Si mantienen la misma misión de siempre, por ahí también aclarar bien cuál es, y si quizás en su propia orden también se ven interpelados por esta nueva realidad. Sí, tal cual, seguro que sí. Son buenas preguntas las que haces. Por un lado, sí, mantenemos la misión de siempre, que es, como te decía, cuando nos preguntan por el carisma nuestro, de hecho me acuerdo, la Agencia Informativa Católica Argentina publica cada 10 años una guía eclesiástica, ¿no? Y aparecen allí las órdenes consignadas, las congregaciones, los institutos, y apenas presentadas dice carisma, 2 puntos, ¿no? Y bueno, uno ve educación en algunos y demás, ¿no? Apostolado entre los jóvenes. Cuando ahí aparece un monasterio dice vida monástica, porque realmente hay que tener en cuenta que la vida monástica es de la época muy poco posterior a Cristo, es de la época de la iglesia de los padres, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a toda esa época y a la vida la iglesia de los padres es, ¿cómo te puedo decir? Es la plenitud, digamos, la ausencia de especialización, la facilidad con lo que los distintos aspectos de la doctrina y de la vida de la iglesia se refieren siempre al todo, y por eso nosotros nos ponemos como ante una visión de conjunto de todo el misterio cristiano, ¿no? Entonces el monje, para decírtelo mal y pronto y más básicamente, es un poco como lo define San Benito de alguna manera, ¿no? Un obrero, un discípulo del Señor que se inscribe en la escuela del servicio del Señor, y él nos pone en los primeros capítulos de la regla un tríptico básico, ¿no? La obediencia, capítulo 5, el silencio, capítulo 6, y la humildad, capítulo 7, que ese capítulo 7 es la clave de bóveda de toda la regla, se cifra ahí la espiritualidad benedictina, ¿no? Son 12 grados de una escala, que son como indicios, un proceso que atraviesa el monje y subido al cual Dios es la vida del monje y es el que lo va a buscar cuando ya se ha despegado de sí mismo, de todas sus autosuficiencias. El Señor ya lo toma de la mano y lo hace vivir la vida divina. Ese es el trabajo del monje, por eso nosotros nos retiramos un poco para evitar el mundanal ruido, digamos, y estar más atentos a la escucha de Dios. Y en el contexto de una vida comunitaria, ¿no? Los monjes benedictinos no son ermitaños, sino viven en vida comunitaria para así poder llevar todo esto en clave de vida fraterna, ¿no? Que es lo único que conocemos, el único espacio que conocemos donde realmente se puede vivir y practicar la caridad fraterna en humildad, ¿no? Y con respecto a lo que vos preguntabas, si no me quiero, de vuelta me estaba yendo por las ramas, pero esa es nuestra vida, ¿no? Y eso es perenne, como te decía, eso de la referencia al todo, a lo perenne, al conjunto del misterio cristiano. En cuanto a lo digital y demás, hay que tener en cuenta también que nuestra orden no es centralizada, ¿no? Cada monasterio es autónomo y lo que nos caracteriza como unión es vivir la regla de San Benito, ¿no? Y eso ya es bastante y nosotros nos reconocemos como hermanos y nos sentimos en casa cada vez que vamos a otro monasterio de nuestra orden. Pero con esto te quiero decir también que cada monasterio de alguna manera lo resuelve según los desafíos que encuentra en su vida concreta en el lugar donde está insertado, ¿no? Claro. Los monasterios están muy insertados en un lugar. Y en concreto, por ejemplo, yo recuerdo de los trapenses, que hacen vida benedictina, pero no son de la misma orden que nosotros, estos que te mencionaba, que están también en Argentina, ellos tuvieron un capítulo general, una reunión general de todos los trapenses del mundo, y la dedicaron a tratar este tema, ¿no? Los medios digitales. Entonces cada monasterio, cada representante de monasterio exponía cómo lo trataba en su monasterio y demás, ¿no? Lo común es que los monasterios tienen página de internet, y de ahí para adelante, bueno, lo que quieran, ¿no? Pueden tener Facebook, pueden tener redes sociales más actualizadas como Instagram y demás, y allí hacen publicaciones, se transmiten especialmente, imagínate, en este tiempo de pandemia, las celebraciones. Nosotros hemos transmitido en este caso por Facebook, la misa de San Benito. Esto no lo dijimos todavía, ¿no? Pero quizás el contacto que hacen ustedes está motivado por la proximidad de la fecha. Anteayer celebramos claro, sí, siempre tratamos de hacer San Benito. Exacto, y transmitimos ahí por Facebook la misa de San Benito. Entonces hay muchas iniciativas que se pueden sacar, ¿no? Hay mucho vínculo del monasterio con el entorno laical que lo circunda y con todos los laicos que quieren nutrirse de la vida cristiana a partir de la experiencia de visitar un monasterio, de compartir con los monjes la vida y la oración de los monjes, que es básicamente la oración de la liturgia de las horas celebrada en la iglesia 7 veces por día. Y esos laicos, los que hacen un compromiso de vínculo con el monasterio,
los que quieren tomar a la regla como maestra de vida y orientar eso a, digamos, a un monasterio en particular, se llaman oblatos laicos, ¿no? Oblatos benedictinos, y entonces el monasterio, ¿sí?, tiene este vínculo con los oblatos, y en nuestro caso, por ejemplo, especialmente en pandemia, lo hemos establecido a través de Zoom, a través de... Perdón si estoy haciendo... No, está perfecto, está perfecto. Plataformas y haces, demás, sí. pero quiero decir... Sí. No, nos haces pensar Eso también que... en esto, sí, y perdón, que por ahí te interrumpí, pero la importancia que tiene también saber que la orden y las órdenes monásticas también, de alguna manera, ¿no?, y fieles a su carisma, por así decirlo, también se van adaptando y adecuando un poco de la manera que crean correcta y por providencia divina, ¿no?, a la realidad y a lo que el contexto también requiere. A mí me parece importante, y corregime si no es así, destacar que la vida monástica también es la que sostiene a la Iglesia en gran parte desde la oración, ¿no? Se me viene a la cabeza una Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, y ella era monja de clausura, ¿no? También nosotros tuvimos la posibilidad, acá con Chicho comentábamos recién, estuvimos en el Valle de los Caídos, allá en España, y fue impresionante, pudimos presenciar una misa con los monjes también. Hermoso, sí. La verdad que creo que es la imagen más linda que tengo de ese viaje, que uno cuando está en Europa recorre, la verdad que hay muchas iglesias, tiene muchos encuentros así desde la fe, pero bueno, recuerdo también eso, que nos contaban de la escuela que tenían ellos ahí, como bueno, no solamente, si bien es una impronta y una característica muy importante la de la oración, no solamente se dedican a eso, sino que también tienen una apertura a los laicos, como nos contabas vos recién. Sí, exactamente, sí. Tal cual, la apertura de los laicos es esencial y siempre existió. Vos pensás que los monjes benedictinos, por lo menos, viste, seguramente han leído en algún lado y han visto, en documentales aparece también siempre, a nosotros se nos refiere mucho con la conservación de la cultura cristiana en la época en que caía materialmente el Imperio Romano Occidental, ¿no? Sí. Que como que la cultura se refugió en los claustros, ¿no? En época donde las invasiones bárbaras, las migraciones bárbaras destruían en algún punto todo lo que encontraban a su paso. En los monasterios había los scriptorium donde se copiaban diligentemente las obras de la antigüedad, las obras clásicas, las obras eclesiásticas también, y eso se pudo legar a la posteridad gracias al trabajo paciente de muchos monjes, ¿no? Conservaron también el canto y demás. Entonces, y también los monasterios tenían generalmente tierra para vivir del trabajo de sus propias manos, y también eso se convirtió en una irradiación de dar fuentes de trabajo, y generalmente en la Edad Media se dio el fenómeno de que se fundaban ciudades junto a los monasterios, y hoy por ahí no me vienen a la mente concretamente para decirte mal y pronto cuáles, pero hay ciudades que hoy por hoy son muy importantes en Europa que nacieron a la vera, al costado de un monasterio, ¿no? Por la irradiación del monasterio, porque la gente los consideraba un refugio de santidad y también un refugio material contra también las apetencias un poco despiadadas de los señores feudales de la época, ¿no? Entonces siempre la vida monástica ha sido un lugar de irradiación, un lugar de vida social a su alrededor, ¿no? Y siempre tenemos también el testimonio concreto, ¿no? O sea, tenemos la vivencia concreta nuestra de que la gente gusta acercarse a nosotros porque ven el monasterio más allá de no porque seamos santos particularmente nosotros, pero ven una vida, una intención de vida fraterna, ¿no? De restaurar lo que está roto por el pecado, y lo que decías vos de la oración, ¿no? Tal cual el ejemplo que ponía de Santa Teresita está muy bien, es muy bueno. La oración sostiene el mundo, pero la vida de los monasterios también está compuesta por una serie de personas que han escuchado, como todos intentan escuchar en el mundo, la voz de Dios, y quieren de alguna manera volver, como dice San Benito, por el camino de la obediencia. ¿Te acuerdas que nombraba 3 capítulos fundamentales de la regla? Obediencia, silencio y humildad. Por el camino de la obediencia a quien nos habíamos apartado por la desidia de la desobediencia, es decir, por el pecado que todos llevamos como lastre, el pecado original, el pecado propio, y volver a Dios por ese camino. Entonces, es más que nada esa restauración de lo que está roto, ¿no? Y ese testimonio es lo que se da al mundo, ¿no? Es como buscar digamos, la reforma del hombre desde las raíces, ¿no? Viviendo en comunidad fraterna, ¿no? En vida fraterna, viviendo la caridad fraterna y dar ese testimonio al mundo, ¿no? Tal cual.
Santiago, te hacemos dos preguntas más y no te robamos más tiempo y nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros. Es un placer La lo primera, que metiéndonos de necesiten. llenos en la vida de San Benito, que después vamos a terminar de hablar sobre eso, pero destacamos algo que nos parece muy curioso de la vida de él, que muchas biografías hablan de tres direcciones o tres líneas directivas por las que se guiaba él. Una hace referencia al valor del hombre individual, o sea, como integral, ¿no? Como persona. El otro a la dignidad del trabajo, Sí. entendiendo siempre al servicio, ¿no? A Dios y a los hermanos. Y en tercer lugar, la necesidad de la contemplación, es decir, de la oración. Preguntarte si nos podés explicar un poquito si esto sigue. Obviamente es algo que sigue, que perdura en la orden a través de los monasterios y a través de los que tratan ustedes de enseñar y de profesar, y si se mantiene en el tiempo, y cómo lo vivía San Benito en ese tiempo, ¿no? En esa época. Sí, sí, naturalmente y claramente lo que estás diciendo sí expone muy bien la vida benedictina. Fíjate que hay un lema que se hizo muy famoso, que no está propiamente dicho o escrito por San Benito en la regla, pero está acuñado y lo identifica muchísimo con nosotros, con la orden benedictina, que es el famoso ora et labora, ¿no? Que quiere decir reza y trabaja, o trabajo y oración, ¿no? O sea que con eso, con esas dos actividades, por así decirlo, se nos identifica muchísimo a los monjes, ¿no? De hecho, lo que decía recién, ¿no? Esa construcción de Europa, de alguna manera, está dada, dicen, por el libro y la cruz, o por el arado y la cruz, se dice, ¿no? Por la oración y por el trabajo de los monjes, ¿no? Y eso sí, siempre nos ha caracterizado, y si uno tiene una lectura de la regla, encuentra eso, ¿no? Tiene digamos, los textos que se refieren al arsenal espiritual, a la doctrina espiritual y a la oración de los monjes. Dedica muchísimos capítulos a la oración litúrgica especialmente, y otros a las herramientas del trabajo, al mayordomo de la casa, a los oficios en la cocina, en el comedor, el trabajo manual. El capítulo 48 principalmente es el capítulo del trabajo. Uh-huh. Así que eso se vive actualmente y se vivió siempre, ¿no? El trabajo es de alguna manera la ofrenda que hace el monje de sí mismo a Dios, en Dios, ¿no? Dejando que Él actúe en la vida del monje y ofrecer eso a Dios, ¿no? Y la oración para nosotros es una dinámica, una dimensión esencial de nuestra vida, ¿no? Lo vemos en la regla bien clarito. En cuanto al hombre, vos mencionabas, creo que decías algo así como la comprensión del hombre de una manera integral, ¿no? La restauración del hombre todo. Bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, traerte la referencia del que es tenido como el primer monje de la historia, ¿no? Del monacato cristiano, que es ni más ni menos que San Antonio Abad, que vivió entre el 250 y el 350 y tiene una vida parecida a San Benito en cuanto a que a los 20 años, como vos medio que anunciabas cuando me presentabas, se retiró del mundo y para vivir en la soledad. Él sí que se retiró bien y vivió siempre vida ermitaña, ¿no? Y cuando van a verlo algunos seguidores, lo encuentran saliendo de un sepulcro en donde se había internado para vivir el combate contra los demonios a pleno, y pensaban que lo iban a encontrar saliendo de allí un poco como destruido, desaliñado, haraposo, y realmente ven saliendo a alguien realmente resplandeciente, ¿no? Con eso el autor de la vida de San Antonio quería mostrar que esta vida de combate contra los demonios, de restauración de lo destruido por el pecado, de oración y trabajo, realmente devolvía al hombre a su riqueza primitiva, ¿no? A su cedido de las manos de Dios en la creación, tal como lo leemos en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Ese resplandor y esa armonía con toda la creación. Pero sí, eso para recapitular un poco lo que me preguntabas y responderte que sí, que todo eso se vive en los monasterios, ¿no? Bien, Santiago, te queríamos preguntar también, es un tema que es más popular, por así decirlo, la Cruz Medalla de San Benito, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre su origen, en esto de la lucha contra el demonio me hizo acordar también a eso, si nos puedes contar un poco, bueno, el origen y realmente, a ver, dicho burdamente, ¿para qué se la utiliza, ¿no? Dentro de la iglesia. Bien, me hace recordar un poco a lo que decía recién del lema ora et labora, que no es del origen de la vida benedictina, en cuanto que no es de la época de San Benito, pero se acuñó posteriormente y de alguna manera nos describe bien. La medalla de San Benito tampoco es algo ideado
pensado por San Benito, o el lema, o las digamos, abreviaturas o las iniciales que están allí inscritas en la medalla cuando uno lo observa, son ideadas, pensadas, compuestas como una oración por San Benito. Es muy posterior y su origen aparece recién en la iglesia allá por el 1600-1700. Uh-huh. Sabes que en Alemania, en el contexto de la lucha contra la brujería y esas supersticiones que había, en uno de los procesos contra una persona que tenía mucha superstición y magia, decía que no había podido con sus conjuros contra hacer ningún daño a un monasterio porque allí había una cruz. Algo así era la expresión de esta señora, un poco enigmática. Buscaron en ese monasterio y encontraron pintada en las paredes una cruz particular, y era esto, ¿no? Con esas señales, con esas letras misteriosas que encontramos en la medalla. Y en la biblioteca, creo que de ese mismo monasterio, se encontraron textos, manuscritos, ¿no? O imprenta, pero de esa misma época, que desarrollaban esas siglas, ¿no? Entonces, en definitiva, esas siglas, ahí se encontró qué oración estaban teniendo como encriptada en sí mismas. Es una oración, como decías vos, ¿no? De exorcismo, en cuanto a que se dirige contra el demonio. Entonces dice, la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, va de retro Satanás, o sea, apártate Satanás, no me aconsejes cosas vanas, bebe tú esos venenos, ¿no? Entonces es algo que se puede rezar, porque no es un exorcismo de esos mayores que están reservados al ministerio sacerdotal del exorcismo, sino que es un exorcismo menor que cada uno, en la lucha cotidiana contra los demonios que nos asaltan, contra las tentaciones, contra cualquier cosa que nos impide, que nos obstaculiza el camino de la vida cristiana, de la vida de la humildad, de la vida de la caridad, podemos tomar como referencia esa oración, que la encuentran en internet, buscando lo que vos decías, medalla San Benito y demás, y rezarla como una oración, como un exorcismo menor, que es muy breve, ¿no? Junto con el Padre Nuestro y la de María, y la tradición cristiana posterior a estos siglos que te digo que se descubrió la medalla, atestigua muchos casos de conversiones y también de apartamiento de las potencias del mal, del demonio y en definitiva de la vida de los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque está un poco inscripto en la cruz, viste que es una medalla de cruz. Sí. En la forma de una cruz que tiene los dos brazos del mismo largo y todo alrededor las siglas. Y en definitiva remite a eso, no es una cuestión, no hay que tomarlo nunca, esto ustedes seguro lo saben bien, como algo supersticioso, como si fuera un amuleto, un talismán. Es un signo de la cruz, claro. Es el poder de la cruz de Jesucristo triunfando sobre las potencias del mal. Es el demonio que jamás se hubiese imaginado que Dios iba a salir de su santa morada en el cielo, digamos, y por la encarnación y el misterio pascual del abajamiento y de la muerte en cruz, iba a destruir los vínculos del pecado y darnos a nosotros morir a la muerte, tener la muerte como cosa del pasado y vivir una vida nueva. Entonces eso destruye todas las estratagemas y estrategias del demonio. Es el poder del bautismo, el poder de la cruz sobre el pecado, ¿no? Entonces para eso, ese es el sentido fundamental de la medalla cruz, que es muy lindo también llevarla, como suelen hacer muchos cristianos, pendiente o llevarla en el cuerpo, ¿no? De alguna manera, quizá la medalla en bolsillo y demás, ¿no? Sí, está bueno también aclarar esto de que no es un amuleto, ¿no? Porque muchas veces incluso dentro de la iglesia o de algunos cristianos podemos llevarlo para ese lado, ¿no? Y está bueno saber que no es un amuleto. Sí, es lindo también eso, de alguna manera nos da un poco de pie a nosotros, también a esta breve, sin ponernos en grandes predicadores, que no es nuestra función como monjes en la iglesia, pero a las personas que se acercan al monasterio por ahí con esa pequeña desviación que por ahí la han tomado del medio del espiritual o pseudo espiritual del cual se nutren, dar esa buena explicación buenamente, ¿no? Para remitir todo al único Salvador, ¿no? Santiago, la última, que no es pregunta, sino más bien nos escuchan y muchos jóvenes de distintas partes del mundo, pedir tu mensaje, ¿no? Para los jóvenes y sobre todo en este mundo actual, desde tu vocación como benedictino y también como laico consagrado en esta oportunidad. Sí, que la vida cristiana y la vida monástica tienen en definitiva un mismo origen, que es el Evangelio. San Benito dice que la vida monástica benedictina es tomar guía el Evangelio, ¿no? Entonces, es una vida siempre nueva, una vida joven vivible por todos,
y concretamente, más allá no estoy llamando a las multitudes al claustro, sino decir lo siguiente, ¿no? Esto que San Benito tuvo la intuición, siguiendo a los monjes antiguos, de poner la humildad en el centro, ¿no? Y ese es un poco también el mensaje. La vida monástica es esta vida escondida en Dios, que tiene una secreta fecundidad que el mundo no se imagina, ¿no? La Revolución Francesa destruyó la vida monástica y los gobiernos liberales que siguieron esa ideología querían que los monasterios, para subsistir, tuvieran hospitales o educación, claro, o alguna actividad, abro comillas, útil, cierro comillas, y no comprendían esto. Se les va a escapar siempre que la vida escondida en Dios tiene una fecundidad secreta que es muy superior, ¿no?, a todo. Y es esto que el mundo mundano, como habla el Papa Francisco, desconoce, ¿no? Este camino que es al revés del que pensamos siempre si nos dejamos llevar por las marquesinas del mundo eficiente, de la vida eficientista que se vive generalmente en la sociedad occidental, ¿no? La vida cristiana es la vida del abajamiento, ¿no? Pero no es una vida morbosa, no es una vida de la renuncia a la alegría, de la renuncia a los grandes desafíos, al emprendimiento, sino que es un abajamiento porque sabemos que nosotros solos no podemos. Entonces, muchas veces solo cuando tocamos fondo podemos realmente atisbar qué es esto de la humildad, el mismo fondo que tocó Jesucristo voluntariamente, entregándose a sí mismo por nosotros en la cruz. Y ahí, tocando fondo, podemos decir, Señor, no puedo yo por mí mismo, no puedo solo. Necesito que me ayudes a levantarme desde aquí. Y ahí nuestra vida se confunde con la de Dios, ¿no? De alguna manera nuestra vida es la de Dios y el Señor mismo nos va a buscar a ese fondo y nos levanta. Entonces no busquemos armarnos de santidad nosotros, con unas patriadas enormes, con unos esfuerzos que está bien unir el esfuerzo a la gracia de Dios, ¿no? Pero con esos esfuerzos que uno quiere verse siempre bien, resplandeciente, ahora estoy mejor que ayer y después mañana voy a estar mejor todavía, porque generalmente eso es correr, ¿no? Pero para el lado contrario, ¿no? El lado nuestro es la vida de la virtud, pero encontrando el abajamiento del cual nos va a buscar Cristo para levantarnos realmente y hacernos vivir la vida del Espíritu, que ahí sí tenemos todo para dar al mundo con toda la alegría y todo el empuje, ¿no? Un poco eso. Clarito con todo, Santiago. Nos vas a sacar una duda. Recién yo te decía laico consagrado y entró la discusión de si el monje es un laico consagrado o no. Digo, en este caso, en vos que no sos sacerdote. ¿Está bien dicho el término? Polémico, sí, no, también hay muchas discusiones doctrinales en cuanto a eso, bien, concretamente, pero digamos, el monje puede ser considerado laico, claro, mientras no sea ordenado sacerdote, como bien decís, puede ser considerado laico porque realmente mientras no tenga ese ministerio sacerdotal lo es, ¿no? Bien. Pero sí, no hay que confundir entonces con la categoría, sin embargo, de laicos consagrados que a veces encontramos como, claro, como podríamos decir los oblatos que llamábamos antes, que tienen una cierta consagración, una promesa y viven en el mundo, ¿no? Exacto. Los monjes en ese sentido no llevan la vida laical de quienes viven en el mundo, sino que están consagrados por los votos y viven en un monasterio, ¿no? Perfecto. Así que mejor llamémoslo así. Perfecto. Por las dudas, ¿no, monje? Santiago, gracias por tu tiempo. Desde nuestro lugar nos comprometemos a rezar por vos y también por todos los que están cerca tuyo y bueno, a disposición también de lo que necesites y ojalá que algún día nos podamos conocer personalmente. Bueno, Dios quiera y rezamos también por ustedes y por toda la audiencia que debe ser muy numerosa. Un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias, Santiago. Dios los bendiga. Igualmente. Bien, ahí pasaba el hermano Santiago García Mata de la abadía Benedicto de Luján, efectivamente, justo, ¿no? En Luján, en un pueblo que es muy lindo y que es muy significativo para todos los argentinos, y me sorprendí, ¿no? Me sorprendí primero no conocía mucho del día a día de los benedictinos, pero sobre todas las cosas con la fuerza que hablan, ¿no? No, impresionante. Y la paz que transmite también, que en este mundo nos cuesta tanto. La verdad es que me quedé mucho con muchas cosas de las que dijo, ¿no? Esa paz la puede transmitir obviamente un monje, ¿no? Que no está metido en el mundo, lo cual no significa que no conozca, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, se habla, a veces digo, y mientras él contaba y decía cosas del día a día, qué difícil debe ser vivirlo, pero qué lindo también sería en muchos momentos, bueno, los que tuvimos la posibilidad de hacer algún retiro espiritual cuando nos vamos de la ciudad y nos alejamos, es lindo contemplar, ¿no? Y tener esa posibilidad de hacerlo. Sin dudas. Sí, mucho para aprender de la vida que llevan ellos, y mucho para admirar también, claramente es un llamado muy particular.
Me quedé con muchas cosas de las que fue diciendo, creo que todos los que pudimos escucharlo. Sin dudas, algo que me generó mucho impacto no fue esto último que nos dijo cuando le pedíamos un mensaje para los jóvenes, cuando hablaba de bueno que todo no dependa de nuestra voluntad, sino unirnos a Jesús y que nuestra vida sea suya, ¿no? Sí, me parece que es algo fundamental y sobre todo a tener en cuenta y a poner en práctica también, ¿no? Bueno, en definitiva, tratamos, en resumidas cuentas, de contarles a ustedes, a los que están del otro lado, la vida de San Benito, a través de palabra autorizada, podemos decir, ¿no? La de un monje benedictino. Caro, ¿te parece que hablemos sobre el Papa, sobre el tratamiento con el cual continúa Francisco? Un tratamiento que, por lo que pude leer, va a tener un tiempito más de no solamente de rehabilitación, sino de recomponer la agenda diaria que tiene o que tenía el Papa, ¿no? Así es, bueno, sabemos que está de vacaciones. Siempre el mes de julio el Papa se toma vacaciones, como bien merece. Pero en este caso particularmente, bueno, sabemos que fue intervenido quirúrgicamente por una dificultad, un problema, una enfermedad, como se quiera decir, en el colon, ¿sí? Pero en esta oportunidad, la noticia que tenemos para darles es que el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el Papa Francisco no solamente que va a continuar con el tratamiento previsto, con la rehabilitación, que va a continuar un tiempo más internado, sino que también se quiso dirigir sus pensamientos especialmente a todos los que estando en cama no pueden volver a su casa, ¿sí? Estas palabras del Papa siempre, bueno, pensando en los enfermos, en los más vulnerables, dijo bueno, que el Papa esperaba que estos enfermos, ¿sí? Que son los que no pueden volver a su casa, puedan vivir este tiempo como una oportunidad, ¿sí? Que puedan atravesar ese dolor que les toca, pero que lo utilicen para abrirse a la ternura, ¿sí? Del hermano o de la hermana que comparte, digamos, alguna dolencia o alguna enfermedad, y también, bueno, que puedan abrirse a la fragilidad humana, esa fragilidad que Dios siempre abraza, que siempre toma y que sin dudas puede generar fortaleza en momentos o en trances difíciles, ¿no? Nos quedan pocos minutos al aire, pero contarles también, en otro plano, nada que ver con lo que se refiere a Francisco, lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? La situación de Cuba, lejos vamos a estar de meternos en lo que pasa políticamente, pero siempre todo está relacionado. Fue arrestado un sacerdote, y por eso yo decía, y así hincapié en esta libertad religiosa, que si bien no fue a expresar algo, él estaba defendiendo a unos jóvenes, lo arrestan, y bueno, uno de los que habló fue el arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino. Una de las cosas que decía regresó de tratar de verlo toda la mañana y lo llamaron estando en el arzobispado para que regresara a la estación. Y una de las cosas, que esto se decía justamente porque el gobierno quería procesar, ¿no?, durante 96 horas al sacerdote, que bueno, que estuvo detenido, pero bueno, es algo que se vive de una manera triste, que hay que rezar también por la situación de Cuba, pero bueno, se da todo a través de una economía desordenada, bueno, cosas similares a lo que se viven, ¿no?, o que se vieron en muchos países en Sudamérica. Sí, bueno, a mí es un tema que la verdad es que yo no hablo de parte de la Iglesia, sino personalmente, pero creo que como venimos viendo y como el Papa muchas veces se manifiesta, hay que humanizar, ¿no?, a la sociedad, a la humanidad, valga la redundancia. Necesitamos humanizarnos, vemos imágenes de represión, de violencia, de hambre, de pobreza. Sin dudas que, bueno, el pueblo en este caso está, bueno, manifestándose en contra de este régimen o de esta dictadura, que creo que tenemos que acompañar con la oración, ¿no?, para que sea de la mejor manera posible y para que también los que tienen que hacerse cargo e intervenir en estas situaciones lo hagan para el bien de su pueblo. Sí, sin dudas. También, bueno, para comprender un poco todo, se ha hecho un descargo por parte de la Iglesia cubana en pos de esto que ha sucedido, pero bueno, veremos qué es lo que sucede y veremos qué es lo que pasa. Los obispos cubanos, justamente, una de las cosas que pidieron es la escucha mutua, ¿no?, ante los reclamos populares, y decían, ¿no?, en un título que ha sacado hoy la agencia informativa católica argentina
conocida como AICA, el saludo para ellos, como siempre. Dice: el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas. Fue un mensaje que se ha difundido de manera masiva hoy. Y los obispos insisten en algo que es clave, ¿no? No se llegará a ninguna solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación. Y justamente, bueno, esto se da lugar, todo este comunicado que saca la Iglesia en pos de los disturbios que hemos visto muchos por las redes sociales, que han pasado el domingo pasado, justamente, valga la redundancia. Se han extendido a lo largo de toda la isla, ¿sí? De toda la isla cubana. Y en respuesta a estas manifestaciones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó a sus seguidores a salir a las calles justamente para confrontar. Una locura. ¿No? Sí, para totalmente. confrontar a los manifestantes. Bueno, en definitiva, también desde la Iglesia, una de las cosas que decían es: la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios. Eso fue lo que pidió el mandatario. Y los obispos, justamente para consensuar o para llevar paz, más que nada, decía que se ejercite, ¿no?, la escucha mutua, que se busquen acuerdos comunes y que se den en definitiva pasos concretos y tangibles que contribuyan con el aporte de todos los cubanos sin exclusión a construir la patria con todos y para bien de todos. Es la patria que queremos. Bueno, el mensaje pacífico por parte de los obispos cubanos. Ojalá que se solucione, que cambie, que mejore la situación en Cuba, pero queríamos poner un poquito en el aire, ¿sí?, expresar lo que está pasando en Cuba. Hay un evento al que queremos invitarlos sobre afectividad y sexualidad, que se va a desarrollar dentro de poco, ¿no? Así es, bueno, lo realiza el Centro de Psicología Católico Areté, sí, que lo anunció como el 5º ya seminario de Psicología y Persona Humana. Se va a realizar el 27 y 28 de agosto, con temas a tratar, como bien dijimos, de afectividad y sexualidad de la vida cotidiana. Bueno, no tenemos mucho tiempo para profundizar en este momento, veremos si prontamente podemos profundizar un poquito en esto, pero sí contarles que pueden, si están interesados en esto que es tan importante, sobre todo para los jóvenes católicos, pueden mandar un correo a secadministrativa@centroarete.org, secadministrativa@centroarete.org, para poder también informarse. Nuestros amigos de Ciprensa también sacaron la nota, así que pueden entrar, investigar, averiguar un poquito para aprovechar esta oportunidad que tenemos de un lugar, una institución tan importante que realiza este curso. Claro, nos despedimos, nos quedan poquitos segundos, minutos al aire, pero bueno, como siempre un placer, y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo martes. Hasta el próximo martes, Chicho, un gusto, y bueno, rezaremos por todo el mundo, ¿no? El próximo martes, día de un día especial donde vamos a tener un tema especial, ¿no?, para hablar. Seguramente, no digo sobre la nueva evangelización y sobre lo que viene. Vamos a contarle a los oyentes la próxima semana cómo se va a desarrollar lo que resta de esta temporada en Frasati. Hay novedades. Pero, bueno, 4 temas importantes por mes. Hay novedades y las vamos a contar la próxima. Quiero decir también que el viernes es Nuestra Señora del Carmen. No nos olvidemos, aprovechemos ese día, que es un día tan importante para nosotros, especialmente para los argentinos. Y atentos también a las redes sociales, porque capaz Facebook, Twitter e Instagram, @Radio Frasati, capaz que por ahí les contamos alguna novedad sobre el próximo viernes. Esto fue todo por hoy, nos despedimos. Gracias a Leo Weisman, quien estuvo en la operación técnica, a Leo Cornillet, el director de la radio, que siempre nos abre las puertas gentilmente de esta casa, FM Apunte 98.9. Nos despedimos, fue todo por hoy. Como decía Frasati, siempre hay que aspirar hacia lo alto. Chau. Fiel